Hola, bienvenido y bienvenida aquí a un nuevo video aquí de tu canal y esta serie tan interesante que está enfocada a reconciliar nuestra nutrición y nuestra relación con la comida y este manejo emocional a través de lo que comemos. En el video pasado, recuerda, te platicaba sobre mi historia y en el video del día de hoy, que está buenísimo, te tengo 5 estrategias puntuales porque sé que más que información estás buscando el cómo realmente puedo empezar a manejar el hambre emocional. Quédate aquí que te los cuento. Bienvenida antes que nada y bienvenido porque sí, lo primero que hablamos es reconocer que todos estos trastornos o temas en torno a la comida pues sí tienen un trasfondo principalmente emocional. Ojo, pero también a veces hay que considerar otros factores. Nuestro género no es lo mismo hombre o mujer, nuestra edad no es lo mismo o la forma en que se alimenta un niño, un adolescente, un adulto a un adulto mayor. Hay factores también de etapas de vida, reconocer que a veces por la cantidad de actividad física, incluso a veces no tanto físico, pero si estás teniendo un periodo de alta actividad mental, concentración, manejo de información, los requerimientos nutricionales o el tipo de hambre que puedas tener y el nivel de saciedad puede variar. Entonces, nunca hay que comprender que por eso digo siempre la nutrición tiene que ir apalancado de un experto, de un especialista, porque es sumamente personalizado. También hay un factor a lo largo de la edad para hombres y mujeres y tiene que ver, no lo podemos negar, con las hormonas. Entonces, muchas veces yo a mis pacientes cuando tienen algún tema en torno a la alimentación, siempre les sugiero que primero consulten a un nutricionista para saber correctamente, un médico bariatra, cómo están sus niveles hormonales, porque a veces tienen, ese es el problema. Pero vamos a hablar hoy puntualmente de qué pasa cuando el hambre que reconozco es de ansiedad, cuando tengo esta compulsión por antojos, por ciertos alimentos, ya sean salados o dulces, que parecen como muy obsesivos, ¿no? Entonces, si tú te identificas que en cuestión de tu cuerpo, en tu parte biológica médica estás bien, pues vamos a revisar estos factores. Desde mi experiencia te contaba, yo misma lo viví en una situación y definitivamente el tema es el trasfondo emocional que relacionamos la comida. Y cuando estamos con esta aparentemente hambre emocional, se dice, es que no es algo fisiológico, es decir, realmente tu cuerpo no es que tenga esa necesidad de ese alimento, sino que de alguna manera ha relacionado o busca una compensación de placer ante una situación que no está pudiendo lidiar, ante tal vez alguna emoción que no está pudiendo cómo manejarla o permitir que fluya, o simplemente ante algo, una situación que lo estresa, lo preocupa y entonces requiere de alguna manera ese estímulo o sensación que era relacionado con el placer con ciertos alimentos. Ese es lo que llamamos el hambre emocional, básicamente lo que no es fisiológico, lo que tal vez no necesita realmente tu cuerpo. Pero lo primero y el primer tip que te voy a pasar aquí, presta atención. Como lo hemos hablado con algunos de nuestros expertos que hemos invitado aquí al canal, es dejar de estar en conflicto con la comida o con el hambre emocional. Es decir, a veces podemos caer en la exageración, en la rigidez de pensar que todo tiene que ser controlado, perfecto, una dieta estricta y que nunca más va a haber carbohidratos, antojos, azúcares. Y lo cierto es que eso sería bastante complicado, y más en el mundo hoy que vivimos con tantos alimentos procesados y bueno, pues también tanto acceso a muchos alimentos. Creo que más bien la perspectiva que yo te diría, no como nutricionista, porque esa es otra área y otro expertise, yo te voy a hablar desde mi perspectiva del manejo mental y emocional. Es a toda resistencia, efectivamente, el problema perpetúa o persiste porque nuestro enfoque está en el conflicto. Entonces, de alguna manera, esta postura que le llamaríamos más desde el orgullo, desde el conflicto, la resistencia, está siempre preocupado a que no debo de tener antojos, no debería existir en mí el hambre emocional, no me dejo de llevar por mis impulsos, pues ahí hay sorpresa porque vives completamente en ese estrés constante de querer controlar. Y luego, pues cuando caes en esos como pequeños pecados, ¿no? O antojos, generamos culpa
y vergüenza, y es un ciclo vicioso de frustración que te vuelve a llevar a caer en la compulsión. A veces incluso nos castigamos inconscientemente, ojo, a través de consumir esos alimentos, porque de alguna manera sentimos esa necesidad de castigo. Bueno, lo primero que yo te invitaría es dejemos de luchar. Tu cuerpo va a tener distintas necesidades, sí, a veces van a necesitar ciertas calorías, ciertos niveles de azúcar, entonces más bien es aprender a manejarte, como te decía, conocerte, qué es lo que tú necesitas para tu cuerpo y para tu estilo de vida, tus necesidades, tu edad, en fin. Dejar de tener conflicto con el hambre emocional, ¿ok? Entonces lo más importante es reconocer que existe, te va a suceder porque eres un ser emocional, tienes emociones hasta el día que desaparezcamos de este planeta, y más bien es comprender cómo puedo manejarlos, ¿ok? Igual que todas emociones, cómo puedo aprender a manejarlos. Primer tip, dejemos de estar en pelea o conflicto con los antojos. Incluso muchas veces esos antojos realmente sí tienen una respuesta real, realmente necesitas alguna mineral o necesitas ciertos elementos que están faltando en tu nutrición, y de alguna manera el cuerpo busca suplirlos. Esto, por ejemplo, lo sabemos mucho mujeres que están aquí en la comunidad a través de los famosos antojos del síndrome premenstrual. Entonces sabemos que fisiológicamente el cuerpo se está preparando para ese periodo de exigencia y entonces busca ciertos alimentos. Seguramente tú los identificas. Entonces, quitemos la pelea o el conflicto porque eso nos genera más estrés y ansiedad. Vamos a comprender que existen, vamos mejor a abrirnos a la posibilidad de que puedo gestionarlos, ¿vale? Número uno. Lo segundo es, desde la perspectiva de la meditación, las bases de atención plena, hay algo bien interesante que es el gran problema que estamos viviendo, te decía, no solo es la desconexión con el cuerpo físico, de esto hablaba en el video anterior, que aquí arriba lo encuentras, estuvo bastante interesante. Esta desconexión con el cuerpo no solo nos genera no tener claras nuestras necesidades, primero, nuestra sensación de saciedad y satisfacción, y por lo tanto lo que falta es un espacio de conciencia. Por eso yo te invito a más bien tener una alimentación consciente, de lo cual pues me encanta porque a partir de este video puedes encontrar aquí abajo la meditación guiada que estoy este mes entregándote, regalándote, que es para poder trabajar en mayor conciencia tu alimentación a través del estado presente en tus alimentos. Cuando puedo estar presente cuando como, y esto implica, ojo, no distracciones, no con el celular, no mientras trabajo, no mientras veo una película en la tele, porque aunque no lo creas, tú crees que no pasa nada. Pero esos pequeños distractores hoy te dejaron, más bien perdimos la habilidad de estar en conexión. Realmente una alimentación consciente significa estar completamente entregado al proceso, como en la meditación, con tu cuerpo, con tus sensaciones, con tus sentidos, alerta de lo que sucede. No en un estado de preocupación, pero digamos presente, disfrutándolo. Aquí destaco la palabra disfrutándolo, porque es donde perdemos mucho del proceso que debe ser tu nutrición. Una forma de amarte y nutrirte, de darte gracias a tu cuerpo por todo lo que realiza y no una batalla. Entonces, aprender a estar presente implica que des un espacio, des un horario, que te des esa oportunidad de estar en un entorno agradable o sano para comer y en la medida de lo posible sin distractores. Tal vez en alguna conversación con un amigo está bien, pero que la medida también sean conversaciones nutritivas. Cuando estás en un entorno de conflicto o de pelea, cuando estás escuchando siempre problemas o noticias mientras comes, pues entendamos que estás también asimilando esos estados de ansiedad que te genera ese entorno. Estar presente. Y por lo tanto, el tercer consejo es dar un espacio. Cuando estás presente, te vas a proponer lo siguiente. Antes de caer en ese impulso del antojo, que ya dijimos, bueno, puede suceder, a veces a mí me sucede mucho. Te he de confesar que yo tiendo mucho, incluso un poco hasta por mi historia familiar, a los alimentos dulces. Pero de pronto me doy cuenta que siempre es una forma en que estoy apapachándome o compensando cierta sensación o carencia. Entonces, lo que vamos a hacer es más bien comprender que necesitamos un espacio, como te decía, de conciencia y de ser un poquito más, damos un espacio, ¿no?, de reconocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, antes de caer en el antojo, date unos minutos de no comértelo inmediatamente. En esos minutos de no caer, o si por ejemplo ibas a ir por
una bebida súper azucarada, con crema chantilly, date la oportunidad de decir, a ver, mejor primero tomo agua o tomo primero un té, porque tal vez lo que tiene mi cuerpo incluso es sed primero, porque tal vez lo que necesita más bien es descanso. Y en ese periodo de sustituir, si por ejemplo va a ser un antojo, decir, bueno, ya iba yo por la bolsa de galletas de chocolate, a ver, toma un puño de almendras o de frutos secos, o sé que tal vez una fruta, una porción de fruta, en este momento me ayude más. Date un periodo de observar o incluso de contener el antojo. Y se dice que alrededor dejemos pasar unos 10 minutos. Es impresionante porque lo que va a pasar aquí es que vas a cambiar tu atención a otra cosa. Cuando cambias tu atención y tu enfoque, curiosamente, el antojo muchas veces desaparece. Entonces vamos a dar un espacio y en ese momento, ese espacio entra el cuarto consejo, que es hacerme consciente de por qué quiero esto. ¿Realmente lo quiero? ¿Es algo que necesito? Y simplemente te lo voy a dejar con una pregunta tan simple. ¿Esto que estoy eligiendo es lo más sano y correcto para mi bienestar, mi salud? Es decir, ¿es algo que me lleva a mi mejora, a mi bien? ¿O esta decisión es algo que va en mi contra? Nada más hazte la pregunta y observa qué sensación hay. Y lo cuarto, perdón, lo último sería, no importa lo que haya sucedido, si al final vas por la bolsa de galletas, está bien. Si al final sí realmente necesitabas un poco más de calorías y vas por ese chocolate, si realmente no importa, pero lo vas a agradecer y bendecir. Aquí esta parte tan interesante del proceso, que es cambiar en un estado de actitud. Cuando caemos en el antojo o en esa famosa hambre emocional, la estamos comiendo con culpa. No nos damos cuenta, pero de alguna manera sabemos. Si nos estamos comiendo la dona y decimos, bueno, ya sabía que de todas maneras no iba a aguantar la dieta y no pasa nada, solo es una. O dices, bueno, al final que mañana voy al gimnasio. Bueno, al final que me porté bien esta semana, me la merezco. Pero todo eso tiene un contexto de culpa y vergüenza. Sea lo que elijas comer, te pido que en este cuarto consejo sea agradeciendo y bendiciendo. Incluso si es un antojo, te está ayudando a aliviar una falta o un vacío emocional o lidiar con el estrés o la angustia, y está bien, pero agradecele a ese alimento. Y cuéntame qué ocurre con estos consejos. Son pequeños tips o consejos desde la alimentación consciente. Esto lo practicamos más en seminarios o en cursos presenciales como nuestros retiros, de lo cual si quieres enterarte más, aquí abajo en la descripción del video, siempre te invito a conocer un poco más de nuestras actividades en esta comunidad, pero al menos ahorita cuéntame cómo te fue con estos consejos y me encantará recibir tus likes si esto te ayudó, y si necesitas o sabes de alguien que le pueda ayudar, compártele esta información. Nos vemos en el siguiente video con otro video más sobre esta serie tan interesante, donde te daré más tips de cómo sanar tu relación con tu nutrición y tus alimentos. Nos vemos en la próxima. Bye.